La Unidad Multidisciplinaria de Tizimín, por medio de la materia de métodos de investigación, presenta la incidencia del síndrome del impostor en jóvenes universitarios de la UMT en Tizimín, Yucatán, en el periodo enero-mayo 2026. Las integrantes de este equipo son Kawich Mazún Berenice de Los Ángeles, C. Puc Luna Valentina, Mai Chan Joana Vianey y Medina Pereira Joana Valentina. En esta presentación, las temáticas abordadas serán los antecedentes, el planteamiento, objetivos y justificación y el marco teórico. Antecedentes. El síndrome del impostor, también conocido como fenómeno del impostor, se define como una experiencia psicológica en la que los individuos son incapaces de internalizar sus logros, atribuyendo su éxito a factores externos. Se manifiesta a través de un sabotaje intelectual a sí mismo, perfeccionismo desadaptativo, ansiedad y la minimización de los propios logros, generando una barrera en el desarrollo profesional y académico. Fue identificada inicialmente por las psicólogas Pauline Clance y Susan Imes en 1978. No es un diagnóstico oficial en manuales como el DSM-5, el Manual Diagnóstico de Padecimientos Mentales, pero se conceptualiza como un patrón. Se evalúa mediante la herramienta de escala del fenómeno del impostor de Clance, CIPS, la herramienta más utilizada para evaluar la intensidad de estos pensamientos y conductas mediante el autorreporte. Los rasgos de este síndrome comienzan con la percepción del fraude, que es la experiencia de ser descubierto como un individuo incompetente, a pesar de contar con pruebas objetivas de su propio éxito. La incapacidad también para apropiar los logros lleva a la desaprobación de estos, así como la afirmación de que lo que se ha conseguido ha sido por suerte o azar, en lugar de reconocer su propio esfuerzo y mismas capacidades. Puede encontrarse entrelazado por la práctica del perfeccionismo desadaptativo, por la imposición de estándares excesivamente altos y tener una autocrítica severa al error. Puede generar ansiedad y distrés psicológico que puede llegar a afectar el potencial académico del alumno. El afectado muchas veces se aleja o bien se aísla reduciendo su participación en clase, por el miedo a mostrar su supuesta ignorancia ante sus compañeros y docentes. Se establece que la evaluación del síndrome del impostor se fundamenta en el uso de la escala del fenómeno del impostor de Clance. Se posiciona como el instrumento de referencia a nivel internacional. Esta herramienta permite un análisis multidimensional a través de 20 reactivos diseñados para evaluar dimensiones críticas del constructo, entre las que destacan el miedo a la evaluación, la percepción de falta de talento intrínseco y la atribución externa del éxito. La incidencia del síndrome del impostor en el ámbito universitario ha mostrado cifras significativas que alertan sobre su impacto en el bienestar estudiantil. Investigaciones recientes realizadas por Landansuri 2023 en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador revelaron una prevalencia del 58.7% en estudiantes, identificando que el sexo femenino presenta una mayor probabilidad de desarrollar este fenómeno, con el 74.2%. Por otro lado, un estudio transversal desarrollado en Paraguay por Torales 2025 reportó una medida de 68.25 puntos en la escala de Clance, hallando una correlación negativa entre el fenómeno del impostor y el rendimiento académico percibido, así como con el apoyo social. Estos datos sugieren que factores como el perfeccionismo desadaptativo y la falta de redes de apoyo actúan como catalizadores de la percepción de fraude. En el contexto de la enseñanza, Quevedo 2023 sostiene que estas manifestaciones no solo limitan el aprendizaje integral, sino que generan barreras psicológicas que impiden al alumno apropiarse de sus logros, recurriendo a mecanismos de defensa como el aislamiento o la reducción de la participación académica por temor a ser descubiertos. El síndrome del impostor se ha consolidado como un fenómeno psicológico crítico que ha afectado a la comunidad educativa y esta principalmente se caracteriza de tres aspectos. La número uno, que es no saber reconocer el mérito propio. La número dos, sienten un miedo constante a que los descubran
como fraudes intelectuales. Y el número 3 es que son perfeccionistas desadaptativos, o sea, tienen estándares demasiado altos y que son imposibles de alcanzar. Estudios realizados en una universidad del Ecuador y en una universidad de Paraguay señalan que la prevalencia es demasiado alarmante. Tenemos que afecta al 50% de la población universitaria y por otro lado también afecta en mayor medida a las mujeres y a individuos que padezcan de perfeccionismo desadaptativo. Los antecedentes señalan que este fenómeno distorsiona la autopercepción. También tenemos que afecta negativamente a ámbitos escolares y emocionales. Se manifiesta a través de la ansiedad y el aislamiento social y además cuenta con una herramienta de medición que es validada y precisa. En este caso es la escala de Kleins. A pesar de lo anterior, tenemos que existe un vacío de información. Esto principalmente se debe a que sabemos cómo se comporta el fenómeno en contextos específicos, principalmente en localidades del sureste mexicano, en zonas capitales, pero no tenemos datos locales, por lo que nos vemos en la necesidad de preguntarnos cómo sería la realidad de este fenómeno en estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Por lo anterior se plantea la siguiente interrogante: ¿cuál es la incidencia del síndrome del impostor en jóvenes universitarios de la UMT Tizimín, Yucatán, en un periodo de enero-mayo 2026? Hablemos sobre los objetivos. Tenemos el objetivo general, que es describir la incidencia del síndrome del impostor en jóvenes universitarios de la UMT en Tizimín, Yucatán, en el periodo enero-mayo del 2026. Los objetivos específicos son 3. El primero es describir la percepción de fraude en jóvenes universitarios de la UMT en Tizimín, Yucatán, en el periodo enero-mayo del 2026. El segundo objetivo es describir la incapacidad de apropiarse de los logros de los jóvenes universitarios de la UMT en el mismo periodo. Y el tercer objetivo es describir el perfeccionismo desadaptativo en jóvenes universitarios de la UMT, igualmente en el mismo periodo de tiempo. Estos objetivos específicos proceden de los antecedentes, ya que el síndrome del impostor incluye estos 3 rasgos que lo caracterizan. Ahora veamos la justificación. En la actualidad, el éxito en la educación superior no solo depende de las competencias académicas, sino que la forma en la que el estudiante procesa sus propios triunfos. En este contexto, el síndrome del impostor surge como un desafío psicológico crítico que se manifiesta a través de 3 componentes fundamentales: la percepción de fraude, la incapacidad de apropiarse de los logros y el perfeccionismo desadaptativo. Este fenómeno, que afecta a la población universitaria a nivel mundial, genera una distorsión donde el alumno atribuye sus éxitos y logros a la suerte y vive con el temor constante de ser descubierto. Ante la falta de investigaciones aquí en el sureste mexicano que documenten estas dimensiones, nuestro estudio propone analizar la incidencia del síndrome en la unidad multidisciplinaria de Tizimín durante el periodo enero-mayo del 2026. La justificación de este estudio recae en 3 dimensiones: para la ciencia, para la práctica y para la norma. La primera, que es para la ciencia, pues esta investigación contribuye a llenar los vacíos que se tiene de conocimientos sobre la magnitud y implicaciones de este fenómeno, que aunque es muy frecuente en la educación superior, aún carece de criterios y de diagnósticos estandarizados y de estudios suficientes en contextos locales y regionales. También ayuda a analizar las redes psicológicas y las variantes que alteran los niveles de este índice. Se aportan bases teóricas sólidas para la psicología educativa y clínica. Ahora bien, para la práctica, este estudio nos permitirá identificar a los grupos más vulnerables, que son las mujeres y los estudiantes de alta exigencia. Esto con el fin de que las instituciones puedan implementar ciertas técnicas saludables de adaptación y afrontamiento. Les serviría básicamente como una brújula a estas instituciones. También serviría para reconocer los factores determinantes para mejorar los resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
y así evitar o disminuir la improductividad en futuros profesionales. Ahora, para finalizar, en la norma, que pues esta investigación responde a la necesidad de visibilizar y politizar las desigualdades de género y los estigmas que frenan la promoción académica femenina. Al proporcionar evidencia, estadísticas, cómo el contexto social influye en la experiencia de las investigadoras y estudiantes, se fundamentaría la creación de políticas de apoyo y protocolos de bienestar dentro de la normativa universitaria para que así se pueda garantizar un aprendizaje equitativo e integral. Continuamos con el índice del marco teórico, el cual está organizado de lo general a lo particular, porque si empezamos hablando de las definiciones, origen y teoría del síndrome del impostor, todos entendemos el problema de forma amplia y luego nos centramos en cómo funciona y qué lo causa. Finalmente llegamos a la parte más importante, que es lo que sucede específicamente pues con los estudiantes. Lo hacemos así para que nuestro trabajo tenga un orden. Primero explicamos qué es la enfermedad, las variables, las causas y cómo se mide, para que cuando demos nuestros resultados y estadísticas recientes, pues todos entiendan perfectamente de qué estamos hablando. Comencemos con la conceptualización. Primero vamos a hablar del origen y la evolución del síndrome del impostor. Bueno, pues este fenómeno fue identificado en el año de 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Susan Imes. En un inicio, pues fue observado principalmente en mujeres que eran exitosas profesionalmente, quienes, a pesar de sus logros, sentían que no merecían su éxito. Sin embargo, pues con el paso del tiempo el concepto evolucionó y hoy se sabe que no es exclusivo de las mujeres, sino que puede afectar a distintos grupos y que es muy frecuente en contextos pues de alta competitividad como en universidades. En cuanto a la definición actual, pues actualmente se define como una experiencia psicológica de fraude intelectual. Es decir, que la persona siente que está engañando a los demás con respecto a sus capacidades. Una característica clave es que pues, la persona no logra internalizar sus éxitos. En lugar de reconocer su esfuerzo o habilidades, atribuye sus logros pues, a factores externos como la suerte o el azar. Es importante mencionar en esto que el síndrome del impostor no está reconocido como un trastorno psicológico en manuales diagnósticos como el DSM-5 o la CIE-11. Por eso se considera más bien un fenómeno psicológico o un patrón situacional que un trastorno. Aún así puede tener consecuencias importantes como la ansiedad, el estrés psicológico y el agotamiento emocional. Para evitar confusiones pasamos a la última parte, que son las diferencias del síndrome con otros conceptos que son similares. En la primera parte tenemos a la baja autoestima, que sabemos que la baja autoestima pues hay una evaluación negativa general de la persona. En cambio, en el síndrome pues sí existe una competencia real, pero no hay un reconocimiento interno de los logros. En la parte derecha tenemos la ansiedad social, que se caracteriza por el miedo al juicio de los demás. En el síndrome el miedo es más específico, es el miedo de ser descubierto como un fraude pues, intelectual. Y por abajo, en la última parte, la ansiedad de ejecución, que se relaciona con el miedo al desempeño futuro. En el síndrome del impostor, pues además de ese miedo, hay culpa y negación de los éxitos pasados. El siguiente tema son los componentes principales. El primer punto es la percepción de fraude intelectual. La persona cree que sus logros no son merecidos. Aunque saque buenas notas o reciba reconocimientos, piensa que en cualquier momento alguien descubrirá que no es tan capaz como parece.
Lo más importante aquí es que en vez de sentirse la persona más segura con cada logro, siente más presión. El segundo componente es la incapacidad de apropiarse los logros, pues no reconoce sus propios méritos la persona. Cuando tiene éxito no piensa que le fue bien porque es capaz, sino piensa que pues a lo mejor fue suerte o el profesor es muy flexible o lo ayudaron demasiado sus compañeros y pues esto impide que construya una verdadera confianza en sí mismo. La tercera manifestación es el ciclo del impostor. Este fenómeno funciona como un ciclo. Primero aparece una actividad, una tarea o un examen, y luego la persona siente miedo a fracasar y se vuelve un perfeccionista al extremo. Y pueden pasar dos cosas. La primera es que procrastina y luego estudia de forma intensa a última hora, o la segunda que se prepara de una forma muy excesiva y obsesiva. Y cuando le va bien no reconoce su capacidad y dice que fue solo por un esfuerzo extremo. Y así el ciclo vuelve a empezar en la siguiente tarea, en la siguiente actividad y en el siguiente examen. La cuarta es la manifestación conductual, pues se nota en el comportamiento. La persona se empieza a aislar, evita participar por miedo a equivocarse o puede sabotearse evitando oportunidades importantes. Y tiene mucho miedo a las evaluaciones, las críticas le afectan demasiado y pues los elogios que le hacen no los cree, no los reconoce, no piensan que son de verdad. Bueno, ahora hablaremos sobre los factores que influyen en su aparición. En primer lugar, los factores sociodemográficos. Diversos estudios señalan que es más frecuente en mujeres en un 74.2% debido a estereotipos sociales y a la presión por cumplir múltiples roles. También se presenta con mayor intensidad en jóvenes universitarios y algunos profesionales que están iniciando su carrera, ya que todavía están construyendo confianza en sus habilidades. En segundo lugar están los factores de personalidad. El perfeccionismo desadaptativo es uno de los más importantes. La persona no solo busca hacer las cosas bien, sino busca evitar cualquier error. Y esto genera pues estándares irreales y una autoexigencia constante que puede llevar pues a un agotamiento emocional. Finalmente, los factores ambientales y sociales. Los entornos muy competitivos o donde se castiga el error puede intensificar este síndrome. En cambio, contar con apoyo social, ya sea de amigos, familia o docentes, ayuda a disminuir esta sensación de fraude. Y pues en conclusión, el síndrome pues es el resultado de la interacción entre características personales, etapas de vida y un entorno social. Bueno, en este punto nos centraremos en el síndrome, pero específicamente en universidades. La primera parte del organizador, donde dice prevalencia en educación superior, se refiere a que el síndrome es muy común en estudiantes universitarios, especialmente al iniciar la carrera. Muchos estudiantes piensan que sus logros fueron por suerte, o que entraron a la universidad por error, o que no son lo suficientemente inteligentes. Y esto no es una enfermedad, como ya habíamos comentado, sino una respuesta al ambiente competitivo. En la parte izquierda, abajo, en el impacto en el rendimiento, el síndrome del impostor afecta en el rendimiento académico y pues puede provocar en algunas ocasiones mucho estrés, procrastinación, cansancio emocional, y esto puede llevar a un bajo desempeño pues académico, e incluso puede llegar a orillar a las personas a que abandonen la carrera. En la parte derecha, arriba, en carreras de alta exigencia, pues es más frecuente en carreras como medicina, ingeniería o en ciencias exactas, debido pues a la alta competitividad y presión, pues las evaluaciones son constantes, la comparación con otros estudiantes también,
y eso pues afecta a los estudiantes. En la parte de abajo, en consecuencias profesionales, a largo plazo puede causar pues miedo a participar o evitar oportunidades, inseguridad constante, y esto hace que el aprendizaje deje de ser personal y se busca más bien una aprobación externa. Bueno, en este organizador se explica cómo se mide y evalúa el síndrome del impostor. Esto es importante porque pues permite identificar qué tan presentes están estos sentimientos en una persona, especialmente pues como ya sabemos y en lo que nos estamos centrando en estudiantes universitarios. En cuanto a los instrumentos de medición, primero pues se muestra la principal, que es la escala de Clance, también conocida como SIPS. Fue creada por la psicóloga Pauline Clance, como ya habíamos comentado anteriormente. Y esta escala pues es un cuestionario de aproximadamente 20 preguntas y evalúa pues aspectos como miedo al fracaso, dudas sobre la capacidad, dificultad para aceptar el éxito. También del otro lado, del lado derecho, tenemos la escala de Harvey o HIPS, que es una escala complementaria. Esta está más enfocada en la conducta, en cómo la persona pues percibe sus habilidades y si se siente un fraude. En la parte de abajo tenemos los niveles de intensidad, que después los resultados se interpretan en niveles de intensidad. Son 4: baja, moderada, fuerte e intensa. Mientras más alto el nivel, mayor es el impacto del síndrome en la vida de la persona. Y ya por último tenemos el resultado en estudiantes. En estudios con universitarios se han encontrado puntajes bastante altos que van alrededor de 68 puntos, lo que indica que el síndrome del impostor está muy presente en la población universitaria. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estas escalas ayudan a detectar y a comprender el síndrome del impostor, lo cual es una clave para poder prevenir, uno, sus efectos y dos, ayudar a las personas a saber cómo se sienten en el ámbito académico y también puede ser en el ámbito personal. Para finalizar con el marco teórico, tenemos el tema de la evidencia empírica y estudios recientes. Primero hablemos de la prevalencia. En un estudio realizado en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, muestra una realidad hasta cierto punto alarmante. El 58.7% de los estudiantes de medicina presentan el síndrome del impostor. Esto significa que más de la mitad de la población académica que fue analizada se siente como un fraude intelectual. Esto ya no es un caso aislado, sino un problema de salud mental pública en esas universidades. Ahora vamos con la correlación. El impacto en el rendimiento académico percibido, según un estudio hecho en Paraguay, sugiere que aunque el síndrome del impostor no siempre se traduce en tener bajas calificaciones, sí deteriora el rendimiento académico percibido. El estudiante puede tener un 10, pero aún así va a sentir que fue por suerte o va a seguir pensando que es insuficiente. Esto genera una insatisfacción. Se ha identificado también que hay un factor clave, que es el apoyo social. Existe una relación inversa. A mayor red de apoyo, o sea, a mayor apoyo de familia, amigos, maestros y mentores, es menor la intensidad de este síndrome. Cuando el estudiante carece de estos espacios seguros para validar sus capacidades, la creencia de ser un impostor se intensifica debido a su aislamiento. Como tercer punto tenemos la diferencia de género. La vulnerabilidad en las mujeres es significativamente mayor, alcanzando hasta un 74.2% en algunos estudios. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente se da por estereotipos sociales de competencia y porque las mujeres tienen mayor tendencia a asumir toda la responsabilidad personal
por sus errores y los resultados negativos, mientras que atribuye sus logros y resultados positivos a factores externos como la suerte, su entorno y la ayuda que otras personas le brindan. Como cuarto punto tenemos el perfeccionismo como predilector de riesgo. El perfeccionismo es el principal predictor del síndrome del impostor, aunque también existen matices de género. Mientras que en los hombres el síndrome puede manifestarse como una presión para el logro individual, en las mujeres se suele observar una autoexigencia ligada a la necesidad de no defraudar las expectativas externas, las sociales. En ambos casos, el perfeccionismo desadaptivo eleva los niveles de ansiedad y distrés psicológico. El distrés es la versión mala del estrés, incluso puede causar enfermedades. El quinto punto es la brecha entre la autoestima y el síndrome del impostor. Hay que dejar algo muy en claro, que es que el síndrome del impostor y la baja autoestima no son lo mismo. Los hallazgos en estudiantes de medicina demuestran que son constructos independientes. Un alumno o estudiante puede tener una autoestima funcional en su vida diaria, pero sentirse un impostor específicamente en un ámbito intelectual. Esto es importante porque nos indica que las intervenciones para el síndrome del impostor deben ser específicas y diferenciadas a las de los trastornos de autoestima tradicionales.